Nosotros somos Ediciones Granica, les damos la bienvenida a este webinar que ha denominado Laura, ¿no? Nosotros, Cambio, Transformación y Bienestar en la Nueva Escuela, muy relacionado obviamente con el momento que estamos viviendo todos y en qué manera educamos y aprendemos durante esta cuarentena que nos mantiene en mayor o menor medida y con diferentes condiciones en cada país, confinados o al menos con cierta limitación en nuestras posibilidades de movimiento, de seguir con la vida de forma normal, digamos, que estamos acostumbrados. Así que le damos la bienvenida y les contamos que María Laura Conte es capacitadora y consultora, cursó la carrera profesora nacional de inglés en Consudec, en Buenos Aires, Argentina, y es especializaciones en el Reino Unido. Comenzó su carrera como docente en escuelas privadas y se desempeñó como coordinadora de exámenes internacionales en Inglaterra. Durante varios años lideró grupos de alumnos y docentes en viajes de estudios al Reino Unido. Más tarde desarrolló material éulico para las enseñanzas del idioma inglés y formó su propio instituto de enseñanza de idiomas. En el año 2014 se formó como técnica en liderazgo y diseño ontológico en el Instituto de Capacitación Profesional, el ICP, coach profesional educativa, coach ejecutiva del CBC y de equipos de la Escuela Europea de Coaching. Tiene certificación en organismos saludables, Universidad Siglo XXI y diplomatura en gestión e innovación educativa, también de Universidad Siglo XXI. Es fundadora y socia de Creando Puentes, formadora de docentes y directivos en coaching educativo con programas virtuales y presenciales. Es mentora y diseñadora del programa de coaching educativo a distancia del Instituto de Capacitación Profesional, mentora del programa Líder Acción para directivos de instituciones educativas, docente y mentora del programa Potenciando Contextos de Escuela de Maestros en Capital Argentina, Cava, organizadora y disertante de la jornada de coaching 1, 2, 3 y 4 y Congreso Educativo, Coaching Educativo de Buenos Aires, Argentina. Es autora del libro, como ya dijimos, El Coaching Entrenador de Ediciones Granicas, salido en 2019, y es facilitadora del proceso de cambio, mamá full time y una apasionada de la vida y eterna aprendiz. Así que los dejo con Laura para que empiece a contarnos un poquito cómo cambiamos y transformamos nuestro bienestar y cómo logramos cierto bienestar en la escuela actualmente. Gracias, Patricio. Bueno, primero gracias a Patricio y a Verónica y a toda la gente de Granica por facilitarme este espacio. Y bueno, la realidad es que anoche pensaba cuál era la emoción que tenía frente a esto que estábamos viviendo. Y escuchando, ayer y hoy, estuve escuchando a la hermana Montserrat del Pozo en Barcelona, y la emoción que me embargó fue una emoción, justamente eso, ¿no? Una gran emoción de decir, hoy justamente nosotros somos los que tenemos la posibilidad de realizar un cambio. Venimos hablando hace un montón de que la escuela debe cambiar, que hay procesos de cambio, pero hoy nos impulsaron, nos tiraron, es como a veces yo decía, ¿no? Vino este tren bala y nos hizo subir a todos arriba sin ticket, y en ese cambio hizo que empecemos a repensar de vuelta la educación para darnos cuenta que un cambio es posible. Y en ese cambio todo cambio implica una transformación, pero también tenemos que empezar a ver cómo vamos a plantearnos de ahora en más, ¿no? Este cambio, esta transformación y este bienestar. Y hay un neuropsiquiatra, Viktor Frankl, que a mí me encanta, los que me escuchan siempre saben que yo hablo de él. Él vivió en los campos de concentración de Dachau y de Auschwitz, y cuando él estaba en esos campos escribió El hombre en búsqueda del sentido. Y en ese libro él dice que al ser humano se le puede arrebatar cualquier cosa excepto una, que es la libertad de decidir cómo quiere vivir aquello que está viviendo y aquello que está sucediendo. Y es ahí, Vero, pasamos el slide, es ahí donde esta frase cobra importancia hoy y siempre. Y a mí en particularmente cuando la escuché y cuando la vi a través de Viktor Frankl, empezó a ser como un leitmotiv, ¿no? de mi estar y de mi ser cada día, ¿no? Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. No importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, a partir de ahí, nos empezamos a pensar, también desde la consultora, desde Creando Puentes, ya desde el año pasado, cómo fomentar estos espacios, ¿no? Cómo hacer para que uno pueda estar realmente en un estado de bienestar en cualquier espacio, ¿no? Tanto sea en el trabajo, en la educación, pero también en el ámbito personal.
Y justamente con esto de la pandemia, vamos a la próxima, nos preguntamos, a ver, ¿no? Esto fue el primer día de la cuarentena, estábamos un poquito todos así, todavía todos arreglados, en foco, y hoy, ya que, bueno, depende de los países, nosotros en Argentina más o menos vamos por, no sé, el día 60 y pico de cuarentena, hay que ver los diferentes países, por lo menos acá en Argentina muchos de los docentes y los educadores hoy por hoy nos sentimos así, ¿no? Y hoy queremos hablar de este tema en particular, porque creemos que también la pandemia, siempre dicen que vieron que dicen que detrás de toda crisis hay una gran oportunidad, ¿no? Y entonces creemos que si empezamos a mirar qué es lo que nos va a traer o nos va a dejar la pandemia, creo que va a ser una gran innovación y transformación en las escuelas y en los educadores. Veníamos hablando esto de que había que desarrollar las habilidades para el siglo XXI, la autogestión del aprendizaje, la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales, todo eso lo veníamos hablando hace un montón. Y era como más teórico desde el saber, que es desde el saber hacer y desde el ser de cada uno. Hoy se dio vuelta la tortilla y lo que estamos viendo es que los docentes perdimos el control, los directivos perdimos el control de esos espacios, entonces lo que nos permite es justamente ser más creativos, los alumnos autogestionan su aprendizaje, hay mucha más flexibilidad, hay otras miradas, y esto es lo que la transformación y el cambio ya empezó. Nuestro gran desafío va a ser cómo lo vamos a mantener cuando volvamos a la presencialidad. ¿Qué cambios vamos a empezar a ver o a empezar a pensar, que tenemos que empezar a pensarlos hoy para cuando volvamos, para cuando este temblor pase? Y para eso a mí me gustaría ver, y ahora si querés, Vero, pasá, porque vamos a hacer una encuesta. Yo necesito que nosotros pensamos como este cambio, ¿no? El primer día de cuarentena, o cuando comenzó la pandemia, pensémoslo así, estábamos ahí arriba de la cima, y nosotros pensamos esta situación como una cima, luego que va a una depresión y sale, digamos, como para arriba con todas las energías y las fuerzas, ¿no? Entonces, ahora les vamos a poner, vamos a hacer como una encuesta, y necesito que entren en menti.com y pongan este código, 177262. Menti.com, lo pueden poner o en el celular o lo pueden poner en una pantalla, o en una pestaña diferente de la compu, y ahí les va a preguntar si tuviesen que ponerse un número hoy, ¿en qué número estarían de este camino? ¿Estarían todavía arriba? ¿Estarían tocando fondo abajo o estaríamos ya subiendo? Mientras ustedes ponen eso, saliendo a flote, a fondo algunos, me gusta esto de encaminado y escalando. Bien, bueno, la idea era un poquito ver cómo nos encontramos, y la idea es pensar esto que nos sucede y esto que nos sucedió y lo que nos pasa, lo podemos asociar con un duelo, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross habla en su libro acerca de los duelos y cómo atravesamos estos duelos. Y sabemos que la mejor manera es atravesarlos, es hacer este camino para poder salir fortalecidos. Y si esto lo comparamos con lo que nos sucedió a nosotros, en la primera etapa, una etapa de shock, ¿no? Es como que, bueno, nos cayó esto, no sabíamos qué iba a suceder, había algo inesperado. Ustedes saben que hay muchos autores que llaman a esto un cisne negro, es como el 11 de septiembre o como las guerras mundiales, es algo que en realidad, si bien algunos venían hablando de que algo de así iba a suceder, es algo que nos cayó de imprevisto y todo el mundo se vio afectado por una situación de repente y de golpe. Entonces tuvimos este primer shock, en el caso de la educación, de un día para el otro acá en Argentina. Les comentamos a los que no están acá, suspendieron las clases, un viernes íbamos al colegio, un lunes dejamos de ir al colegio, y tuvimos que empezar a implementar sistemas para ver cómo nos manejábamos. Luego pasamos a la etapa 2, ¿no? Esta etapa donde viene el miedo, qué va a pasar,
de dónde venía este virus, no puede ser letal, nos hacíamos un montón de preguntas, empezó mucha frustración, mucho enojo, cuándo se acabará, para pasar después a una etapa de aceptación. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? No importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, esto es lo que hay. En la educación, en esta etapa 2 de disrupción, se mandaban muchas actividades, todavía no estaba implementado un sistema virtual. Cuando fuimos aceptando, es como que nos fuimos acomodando, ¿no? Es como que este shock inicial y este miedo y esta disrupción hizo que nos fuéramos acomodando en este sentido y empezamos a experimentar con nuevas cosas. Lo que sigue será una etapa de cambio y de reconstrucción, ¿no? Esta etapa que Kurt Lewin, cuando habla de cambio, habla de que hay que descongelar, cambiar y congelar. Entonces, si esto lo traemos a la educación, ¿no? A mí cuando vino eso dije, wow, por ejemplo, ¿no? Acá yo les cuento, como hay gente también de afuera, les cuento también qué nos está pasando a nosotros acá, ¿no? En Argentina decidieron que no se iba a evaluar numéricamente, sino que iba a haber un proceso de 4 meses de una evaluación de proceso y de un feedback y retroalimentación y valoración de los docentes hacia los alumnos. Entonces, a mí se me vino esto de Kurt Lewin, ¿no? Generalmente asociábamos evaluación con calificación, evaluamos para calificar, y generalmente con una nota. Entonces, descongelamos este tema de la evaluación para cambiarla, esto era descongelar, cambiar, congelar, para cambiarla, para trabajarla con un proceso más creativo, más valorativo, más de procesos, más con una evaluación de competencias y habilidades, para ver después, para congelarla, a ver qué vamos a solidificar cuando esto pase. Entonces, en esto del cambio también, y en esto del compromiso, ¿qué compromisos como docentes, como directivos, como dueños de instituciones educativas vamos a adquirir a partir de esto que sucedió? Siempre nosotros desde la consultora hablamos que hay 3 preguntas fundamentales y que nosotros nos hacemos. Cada vez que termina un proceso, cuando termina un proceso en una escuela, cuando termina, hasta incluso cuando damos una charla. Y esas 3 preguntas son de esto que vivimos. ¿Qué quiero mantener que me sirvió? ¿Qué quiero dejar de hacer porque ya no me sirve más? ¿Y qué quiero incorporar? A mí esto de la virtualidad es como que me encanta esta posibilidad de poder escuchar a personas que nunca, o sea, que quizás no hubiese podido escuchar en otros contextos y desde la presencialidad. Y esta gran posibilidad de colaborar con todos y de que todos están brindando lo que tienen para que todos podamos crecer y a partir de acá mejorar y hacer una educación más centrada en el alumno y menos centrada en el docente. Entonces, ese compromiso vendría desde ese cambio. Seguimos, Vero, con la próxima. Entonces ahora queremos compartirles un video que un poco engloba esto que estuvimos viendo. ¡No! ¡Me he perdido! ¡No puedo seguir el rastro! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Bueno, se quedó ahí. Somos expertos profesionales. Tranquilizaos. Procederemos a rodear la hoja. Lo que podamos hacer. ¡Qué tonterías! Esto no es nada comparado con la ramita del 93. Eso es. ¡Bien! Va 1, 2, seguid la formación. Atento a mis ojos, la vista al frente y ya tenemos aquí la senda. Gracias, señor Terrón. Buen trabajo, muchachos. ¡Oh, cielos! Hay bastante hueco, señor Terrón. ¿Se lo decimos a la reina? No creo que debamos meter en esto a la reina. Ya tiene bastantes problemas enseñando a su hija. Oh, sí, la princesa Acta. Pobrecita. Oh, ha amainado el viento. Llegarán pronto. Ten confianza, querida. Todo irá bien.
Bueno, ¡Hay un hueco! Es inevitable, solo son unos centímetros. listo, Patricio, no importa ahí. La idea era mostrarles lo que sucedió, ¿no? Es como que nosotros íbamos todos encaminados en un año, los que ya habían empezado, como en el caso de que ya habían comenzado las clases hace mucho tiempo y estaban a punto de terminar en otros países, y habíamos empezado a estar encaminados en esto, y nos cae la hoja del coronavirus, y ahí es como que entramos en pánico, pero gracias a los líderes empezamos a encontrar ese camino. Y también la importancia de ver esto, de cuando dice hay un hueco, y le dice el líder, no importa, esto sigue adelante, ¿no? Y esto de la flexibilidad, que es uno que vamos a ver, es uno de los componentes del bienestar, ¿no? Empezar a generar esta mentalidad de flexibilidad, que es la que nos va a permitir trabajar sobre este bienestar. Y ahora lo vamos a ver. Sí, Vero, podemos seguir. Entonces, luego de esta fase de supervivencia que empezamos, ¿qué riesgo tenemos? Acá en Argentina se hizo la Fundación Barkin una encuesta donde le consultó a todos los docentes y directivos cuáles eran, digamos, la gran preocupación que tenían, y ellos, el 92% contestó que su gran preocupación era cómo cómo mantenían esta continuidad pedagógica. La Universidad de Harvard también hizo una encuesta a todos a docentes y a directivos, y el top ranking de esta encuesta fue también que su gran preocupación era cómo mantenían esta continuidad pedagógica, pero en segundo lugar, cómo establecían el bienestar de los alumnos y los docentes. El gran riesgo que corremos desde esta virtualidad, es que nosotros, la virtualidad no mismo, que ya sabemos que no es lo mismo que la presencialidad. Y desde ahí sabemos que la escuela no se puede replicar en la casa, porque la casa no es la escuela. Entonces, ¿cómo empezar a generar estos ambientes desde donde estamos? Pero también mi objetivo de hoy es que ustedes puedan llevarse herramientas e ideas, no solamente para este contexto en el que estamos viviendo, sino para cuando volvamos a la presencialidad o a la manera que volvamos. Sí, seguimos. Perdón, Laura, te interrumpo un segundito nada más para Sí. recordar a la gente que tiene un chat donde nos pueden dejar preguntas, si tienen sobre lo que vas diciendo y demás, y para pedirles que apaguen las cámaras, por favor, que hay gente que la tiene prendida, que nosotros no podemos hacerlo desde acá, micrófonos y cámaras, les pedimos que por favor lo apaguen, durante la transmisión, al menos durante el evento. Después vemos si abrimos algunas al final. Perfecto. Entonces, la pregunta fue, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar en esta transformación? Entonces, centrarnos en la continuidad pedagógica y también en el bienestar del ecosistema educativo. Y vamos con la otra, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Hoy nos vamos a centrar más que nada en el bienestar, ¿no? O sea, estamos trabajando sobre 3 ejes hoy en la educación desde casa, digamos, desde la virtualidad, en el aprendizaje, en la motivación y en el bienestar. Y hoy nos vamos a centrar en el bienestar. Sí, adelante. Cuando hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud nos dice que salud es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no la mera ausencia de enfermedad o minusvalía. Y la realidad es que a mí, ustedes saben, yo les dije que me gusta mucho Viktor Frankl. Frankl dice que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, nosotros hablamos de que el ser humano es cuerpo, emoción y lenguaje desde el coaching. Y esto tiene que ver con que el bienestar no está solo asociado a no tener una enfermedad, sino que el bienestar habla de un componente más allá de esto. Y desde ahí Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, presenta en el Congreso APA en 1998 este término donde él empieza a trabajar focalizarse sobre las fortalezas del ser humano, sobre las características positivas, a diferencia de otras ramas de la psicología. Y él acuña un término que él habla de la indefensión aprendida, donde lo que él ve es que hay situaciones, en realidad él no empieza a estudiar con animales, pero él ve que hay situaciones en donde el ser humano, frente a una situación que no puede cambiar, se acostumbra a esa situación, a ese hábito, y no realiza nada para salir de esa situación o para
transformar la situación en la que está. Esto, por ejemplo, él lo vio mucho en el tema de los campos de concentración, pero también después en la escuela se hicieron actividades donde los alumnos se les presentaba un desafío que no lo podían realizar, a un grupo sí y a otro grupo no, y aquel grupo que no lo podía realizar después de varios intentos, se frustraba y como que, bueno, acá decimos tiraba la toalla, ¿no? Lo dejaba y no quería seguir. Entonces la idea es qué pasa frente a esta situación que nos está sucediendo ahora, donde tenemos un confinamiento, donde tenemos que esto no genere un hábito, donde no hay nada para hacer. Esto es lo que tengo y no hay nada para hacer. Porque eso sí afecta nuestro bienestar. Vamos adelante con la próxima. Lo que sabemos es que, lo que nos dijeron es que la felicidad o el bienestar, nosotros vamos a hacer como un paralelismo, ¿no? Para mí, bienestar y felicidad están unidos. Y Sonia Lyoniski, lo que ella presentó, es que dice que el 50% de nuestro bienestar proviene, o de nuestra felicidad proviene de nuestra genética. El 10% viene de las circunstancias de la vida. Pero el 40%, y acá es donde me quiero focalizar, viene de la acción o la actitud que vos tenés frente a esa circunstancia. Quiere decir que yo tengo un 40% de probabilidades de relacionarme con algo que va a afectar mi bienestar. O sea, de cambiar mi manera de ver las cosas para poder mejorar mi bienestar. Seguimos. Y el bienestar tiene 4 componentes, ¿no? Lo podemos ver en 4 facetas. Un componente cognitivo, un componente emocional, un social y un físico. Y está relacionado con esta mirada de Frankl o con esta mirada desde el coaching, esto de que somos cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Esto de no podemos disociarnos de lo que somos y así también nos tenemos que ver nosotros y ver a nuestros alumnos y ver a nuestros docentes si somos directivos. Desde el aspecto cognitivo, ¿qué nos impulsa a mejorar nuestro bienestar? Es esta capacidad de flexibilidad, esta mentalidad de flexibilidad. Empezar a tener un mindset, y esto nos está ayudando lamentablemente esta situación, si lo queremos poner así, de poder adaptarnos a las circunstancias que nos suceden y salir beneficiados de ella, ¿no? También esto nos permitió desde lo cognitivo, a ser más creativos y más innovadores. Entonces, quizás como docente, el otro día estábamos dando una charla y un directivo decía, yo siempre pensé que no tenía creatividad, la verdad que, y lo que me estoy dando cuenta ahora es que, nada, soy súper creativo, y la realidad es que no sé de dónde saqué esas habilidades, ¿no? Entonces muchas veces lo que no hacemos es focalizarnos, como decía Seligman, en nuestras fortalezas, sino que vemos siempre aquellas debilidades, aquello que no tenemos, y cómo podemos potenciar aquello que no tenemos, o cómo podemos mejorar, perdón, aquello que no tenemos, en vez de potenciar aquello que sí tenemos para poder anclarnos en eso y seguir adelante. Y esto tiene que ver con un concepto de autoeficacia que vamos a ver después en un ratito. También cuando hablamos de el tema de cognitivo, ¿no? Nos empezamos a preguntar cómo desarrollar, o sea, en el bienestar propio es a través de, dijimos, de ser más flexibles, de ser más creativos e innovadores con lo que tenemos, pero también lo podemos trabajar en el aula, cómo desarrollar ese bienestar en el aula desde el aspecto cognitivo. Y esto lo podemos trabajar a través de desarrollar habilidades en los alumnos, como la habilidad del pensamiento crítico, a través de preguntas, a través del pensamiento visible, a través de la metacognición, empezar a preguntarnos cómo aprendemos. Cada vez más estamos viendo que en las escuelas se están desarrollando estas habilidades donde los chicos empiezan a, más allá del contenido, que es importante, empiezan a tener un trabajo sobre cómo aprendo, este famoso aprender a aprender, ¿no? Empezar a mirar de qué manera aprendo, que eso me va a permitir a mí el día de mañana, cuando yo esté en un trabajo, desarrollar esta habilidad y poder ser más efectivo en mi quehacer diario. Desde el aspecto emocional,
no es menor el componente emocional en el bienestar, y creo que es un eje central. Y podemos tener varias aristas, ¿no? Por un lado, ¿qué actitud tengo frente a lo que estoy realizando? Y esto no solamente, estoy viendo acá que Melina dice cómo trabajar la gestión emocional desde la virtualidad. Ahora vamos a eso, después un poquito más adelante, Melina, vamos a dar algunos tips como para trabajarlo. Entonces, desde la emocionalidad sabemos que las emociones son contagiosas, eso ya lo sabemos, todos los que estudiamos educación emocional lo hemos visto, y esto no es un punto menor. ¿Qué emociones yo voy a contagiar hoy en este contexto? No solamente desde la virtualidad, en mis aulas o con mis alumnos o con mis docentes, sino en mi casa. Y también qué emociones contagio y voy a contagiar cuando voy al aula, cuando voy a la escuela. Cómo me paro frente a lo que a mí me pasa y cómo lo transmito a los demás. ¿Soy un docente que acepto la emoción y la comparto, o soy un docente que creo que si muestro mis emociones pierdo autoridad? Cuando estoy, ¿qué concepto tengo de incluir este aspecto emocional en mis clases? Entonces, ahora después vamos a ver cómo trabajar esto desde el aula, ¿no? ¿Qué podemos generar? Por ejemplo, tanto desde la virtualidad como desde la presencialidad, es fundamental tener en cuenta en qué estado está mi clase cuando yo llego. Entonces, desde una simple pregunta, como yo les hice hoy los números, ¿no? Del 1 al 5, si 1 es que estoy medio mal y el 5 el que estoy bien para arriba, bueno, ¿en qué número me encuentro hoy? Si fuese una canción, ¿qué canción sería? Si fuese un color, ¿qué color sería y por qué? Es fundamental conocer la emoción de mi equipo, de mi grupo. ¿Para qué? Para poder ver después qué voy a gestionar. Quizás tengo que hablar algo antes para después poder dar la clase como tengo que dar. Nosotros sabemos que en un contexto seguro y de bienestar el aprendizaje ocurre. En un contexto donde hay una amenaza, donde hay una situación que nos está afectando, el aprendizaje va a ser más difícil de que ocurra. Entonces, y creo que en este contexto que estamos viviendo, el eje de la emocionalidad tendría que ser como más grande, ¿no? Si lo pudiera poner hoy acá. ¿Por qué? Porque hoy primero sabemos, el otro día yo escribí un artículo y el título era "La escuela no es un lugar". Y lo que creo es que la escuela, como concepto físico de escuela, de edificio, ya no es más. Hoy esto de que aprendemos en todo momento y en todo lugar, esto del aprendizaje ubicuo, cobró más relevancia que nunca. Y hoy sabemos que aprendemos en todo momento, en todo lugar, que los chicos tienen todos los aprendizajes con un clic. Entonces hoy nos tenemos que focalizar en esto, es los vínculos. La escuela es un espacio vincular. Y el espacio vincular hace, y esto, cuando podamos fomentar estos espacios vinculares, ahí va a incrementar el bienestar nuestro y el bienestar de nuestros alumnos. Entonces, dedicarle el tiempo al trabajo emocional en el aula es fundamental. Desde la virtualidad dijimos, empezar a conocer desde simples preguntas. Ayer, por ejemplo, a la hermana Montserrat le hizo una pregunta a los 1.500 había, 1.500 personas en un encuentro, y ella les preguntó si fuesen un deporte, qué deporte serían y por qué. No saben las cosas interesantísimas que aparecieron. Seguramente a ustedes se les ocurrirán un montón de preguntas para ver y para incentivar que los alumnos compartan. Pero también, por ejemplo, podemos generar embajadores del bienestar. Entonces, en este contexto, más que nunca los necesitamos. Entonces, bueno, si yo soy docente y esta semana soy la embajadora del bienestar, esta semana, bueno, les puedo mandar una canción que sea así como divertida para moverse, les puedo mandar un chiste, les puedo contar una anécdota, puedo, digamos, pensar en situaciones que incentiven emociones placenteras. Nosotros no decimos que hay positivas o negativas, porque todas las emociones vienen y traen algo, sino hay emociones placenteras y hay otras que son displacenteras. Entonces, yo puedo generar eso como embajadora del bienestar y después decir, bueno, a ver, ¿quién quiere ser el embajador la semana que viene?
y permitirle a nuestros alumnos que empiecen a generar esos espacios. Cuando estoy en el aula podemos tener la caja de los agradecimientos, entonces todas las semanas podemos hacer, o incluso con equipos de docentes, podemos hacer que ellos tengan, que se escriban agradecimientos de situaciones que sucedieron diariamente. Gracias por, no sé, un docente, gracias por prepararme té en la sala de profesores, o un alumno o compañero, gracias por prestarme tal cosa, o por explicarme algo que no entendía. Y semanalmente se van leyendo esos agradecimientos, siempre chequeando el docente que todos tengan un agradecimiento por hacer. La idea es que el agradecer, sabemos que es un aporte válido para el bienestar. Otra de los puntos también a trabajar, por ejemplo, es celebrar. No es menor el tema de la celebración y celebrar los éxitos, celebrar los logros. Si pudimos hacer una clase y estuvo divertida y los chicos dijeron, ay, la verdad que, bueno, celebremos el fin de un proceso, el fin de un trabajo, el fin de un proyecto que entregaron, que lo pudieron lograr incluso a través de la virtualidad. El celebrar también es parte de nuestro bienestar emocional. Ahora, también en este aspecto, y no es menor, y si bien no me voy a adentrar mucho, todo esto tiene que ver con lo que decíamos, no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y esto tiene que ver con qué cuento me estoy contando de la situación que está pasando, qué me estoy pensando. Hoy es esta situación. El día de mañana, por ejemplo, estoy en la escuela y tengo un problema con una directora. Bueno, ¿qué me estoy diciendo yo en esta situación que está afectando mi bienestar? Sabemos que digamos, cómo viene, ¿no? El camino es, yo pienso algo, tengo una emoción y en base a eso actúo. Cuando yo empiezo a revisar mis pensamientos, empiezo a ver qué me estoy pensando, puedo generar una emoción diferente. Si yo lo que hoy me estoy pensando, yo no soy buena, no soy creativa, no tengo... siento que la tecnología me supera, si yo me estoy pensando eso todo el tiempo, mi emoción va a ser una emoción de frustración, y a partir de ahí, cada vez que me tenga que enfrentar a dar una clase en forma virtual, voy a tener seguramente un problema. Ahora, si me empiezo a generar, si puedo festejar, aunque sea poder conectarme por Zoom y compartir pantalla, que para muchos hoy por hoy fue todo un logro en este contexto, bueno, a partir de ahí también, y ahora vamos a hablar después un poquito de autoeficacia, mi concepto de lo que yo puedo lograr cambia y mi bienestar y mi emocionalidad cambia y por lo tanto mi accionar. Y bueno, y después desde el aspecto social, obviamente sabemos que somos seres que nos construimos con la mirada del otro. Y hoy por hoy escuchamos a todos decir que si bien estamos aislados físicamente, no tenemos que estar aislados, digamos, emocionalmente, ¿no? Entonces empezar a generar espacios más allá de la conectividad en el aula, qué espacio yo puedo generar de interacción social. Entonces, por ejemplo, acá lo que está sucediendo en escuelas es que los docentes se reúnen, como no pueden lograr esos encuentros en los recreos o en las salas de profesores, hacen como el recreo de los docentes virtual. Entonces se reúnen un día en un horario, toman mate, comparten, acá en Argentina tomamos el mate, comparten un café, un mate, y hablan de otras cosas fuera de lo que es el ámbito como... A ver, sabemos que no va a compartir nunca la presencialidad, pero es también este encuentro social con el otro. ¿Cómo fomentamos esos encuentros sociales para también generar este clima de bienestar? Desde el aspecto físico no voy a entrar en esto porque no soy experta, pero sí todos lo deben saber, generar el tema de trabajar sobre rutinas, desarrollar, sí, descansar lo que sea necesario, especialmente incentivar esto en los chicos, darles tiempo, y lo importante para mí sí en este concepto es trabajar las pausas activas. Hoy por hoy las clases de la virtualidad, por lo menos acá en Argentina, tienen un periodo de 40 minutos.
Entonces los chicos después de esos 40 minutos pueden cortar y, no sé, levantarse a hacer algo y volver. En el caso de que no sea así, ¿qué pasa después cuando vamos a la presencialidad? Donde tenemos a veces clases muy extensas que realmente sabemos que desde las neurociencias la atención de los alumnos no es la misma durante todo ese periodo de tiempo. Entonces generar estas pausas activas, como por ejemplo hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Entonces los levantamos a todos y en YouTube hay un montón de actividades que pueden buscar Brain Gym o gimnasia cerebral, y ahí tienen un montón de actividades para hacer de coordinación, por ejemplo. O ponerles, bueno, si tenemos la posibilidad de tener una pantalla en el aula, ponemos una canción y hacemos una coreografía. O hacemos una actividad de alguna manera que los haga parar, levantarse y cambiar, digamos, la situación para hacer esta pausa activa y volver después a conectarnos con los aprendizajes. Eso también en casa hoy por hoy es importante, porque estamos muchas horas sentados frente a una computadora, entonces generar estas pausas activas físicamente nos permite también desarrollar nuestro bienestar. Sigamos, Vero, para la próxima. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar en el aula? Sí, vamos para la próxima. A ver, voy a hablar de lo que sucede ahora en la virtualidad. Sabemos que los tiempos virtuales no son los mismos. El ritmo de trabajo no es el mismo, ni para nosotros ni para nuestros alumnos. Los docentes estamos trabajando mucho más que antes. Acá dice que no se ven las diapositivas, dice Guillermo, no sé. Los docentes están trabajando muchas más horas que antes, los directivos también. Los alumnos se quejan, por lo menos en mi casa, sí. No, perdón, Laura, por lo que se dijimos, probablemente es por cómo te ha configurado para verlo. Abajo a la derecha tienen 3 botones, se pueden cambiar el diseño. Lo más probable es que haya fijado sin querer a vos, por ejemplo, te tengas fija en la pantalla vos mientras hablas o alguien y no esté viendo entonces lo que estamos compartiendo. O puede fijar y si no, cambiar diseño ahí en los 3 puntos que tiene abajo a la derecha y puede cambiar cómo se ve. Pero lo más probable es que tenga fijado a alguien en pantalla o que te tenga fijado a vos como clase. Bueno, buenísimo. Gracias, Patricio. Bueno, entonces, sabemos que los tiempos no son los mismos, ¿no? Mariana Maggio habla de que el gran problema es que se deshumanice la enseñanza a través de la virtualidad. Y la idea es volver a humanizar, o sea, humanizar la enseñanza aún desde la virtualidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los tiempos no son los mismos. Dijimos que la virtualidad tiene mucha soledad, porque como docentes estamos solos con la pantalla y los alumnos ahí, los alumnos están solos, los alumnos perdieron esa cosa de seño, no entiendo, profe, levanta la mano, la mirada. Yo, por ejemplo, ahora no puedo ver a nadie, o sea que es como que yo estoy hablando con la pantalla nada más, y eso se perdió, y es una situación difícil de manejar, complicada, diría una profesora mía, no difícil. Entonces, tenemos que generar estos espacios donde darnos cuenta, primero, que los ritmos de trabajo van a ser diferentes. Entonces, nosotros siempre decimos, ¿no? ¿Cómo te podés dar cuenta vos, docente, que estás dando mucha tarea? Acá, por ejemplo, en mi casa, las chicas se estuvieron quejando de que había muchas actividades para hacer, ¿no? Esto fue mutando desde el inicio de la cuarentena acá en Argentina, que se daban muchas actividades, solo actividades, hasta el día de hoy, ¿no? Que todos nos vamos reacomodando, por eso hablamos de esta flexibilidad. Y bueno, una cosa es, si tenés mucha tarea para corregir, muchas actividades, muchos PDF, es que estás dando demasiado. ¿En qué te vas a centrar? ¿En qué te vas a concentrar? Hablamos siempre desde el inicio de focalizarse en 2 cosas. En uno es en el eje, a ver, de todo lo que tengo que enseñar este año, ¿cuál es el contenido primordial que voy a enseñar? Porque esto tiene que ver también, no solamente el contenido primordial, ¿no? Sino también ¿qué le puedo sacar más provecho desde la virtualidad? Va a haber temas que van a ser más interesantes o que voy a poder trabajarlos mejor de la virtualidad que desde la presencialidad. Entonces, ver desde ahí. Pero más allá de eso, empezar a pensar cuál es el aprendizaje significativo para los chicos. Y eso tiene que ver con lo que dice David Perkins, que el currículum tiene que centrarse en estos aprendizajes significativos. A mí me va a ser importante aprender sobre la mitosis. ¿Qué nos va a traer?
pero ¿qué otro concepto puedo trabajar que sí me va a ser importante? Por ejemplo, el otro día decíamos, si estoy trabajando sobre alimentación y nutrición, entonces seguramente eso para mí va a ser mucho más significativo como alumno que aprender sobre la mitosis. Entonces empezar a focalizarnos en aquello que es relevante también y significativo para el alumno. Porque el alumno es como los chicos, dice, ¿y para qué tengo que aprender esto? Entonces ahí estaría bueno preguntarles, para empezar a desarrollar este pensamiento visible, ¿y vos para qué pensás que sería bueno estudiarlo? Para que ellos también empiecen a generar este proceso de pensamiento. Entonces los ritmos de trabajo. Dijimos que tener en cuenta cuáles van a ser esos ritmos desde la virtualidad. De la emocionalidad ya hablamos. Las rutinas. Nosotros en la escuela presencial teníamos rutinas. Llegábamos, saludábamos, teníamos horarios. Hoy las rutinas un poco se han variado. Entonces también es importante empezar a establecer estas rutinas. El orden nos da seguridad. Y esa seguridad y ese orden también nos genera confianza para que el aprendizaje ocurra. Podemos, por ejemplo, generar rutinas de saludo. Las preguntas que hablamos anteriormente de la emocionalidad es una. Podemos generar, a mí me encantó después estando desde la presencialidad, esas docentes que inventan con sus alumnos diferentes saludos al ingresar al aula. Entonces unos se chocan así, hoy podríamos chocarnos los codos, otros se abrazan, otros hacen choquemos los 5, y cada uno elige su propia manera de saludar a su docente esa mañana. Es como decir, este pedacito mío es tuyo hoy. Ahí hablamos de un concepto de algo bien personalizado, ¿no? Yo hoy elijo de qué manera quiero saludarte. ¿Por qué no podemos generar rutinas también desde la virtualidad? Desde empezar a generar un saludo, desde cómo me voy a ir, darles estos tickets de salida que hablamos, ¿no? Bueno, a ver, la clase duró 40 minutos, 5 minutos antes pensamos, ¿qué aprendiste? ¿Qué te costó? ¿Qué sienten hoy? O sea, generar estos tickets de salida de la clase para darles ese orden y esa rutina. Y también empezamos a hablar del error y la evaluación, y creo que en esta transformación lo que nos permitió el coronavirus es esto, empezar a ver a flexibilizarnos con el tema del error y la evaluación. Como dicen los japoneses, el error es un tesoro, porque desde el error aprendemos, y empezar a mirar la evaluación y el error como un proceso, y empezar a generar esta mentalidad de crecimiento en nuestros alumnos, como dice Carol Dweck, donde ya no estás fija porque vos tenés una inteligencia dada y de ahí no podés avanzar, sino que en vos hay todas las posibilidades para crecer, y simplemente lo que necesitas es seguir practicando y seguir incentivando esas habilidades para poder llegar a aquello que querés lograr. Sí, pero vamos con la próxima. Entonces, Martin Seligman acuña este término, que es el término PERMA, y cuando él acuña este término lo pensamos un poquito en relación a este concepto, ¿no? ¿Qué podemos generar en las aulas hoy y cuando volvamos? Empezar a generar estas emociones positivas. Entonces, recuerden, ¿qué emociones voy a contagiar? En mis aulas, en mis espacios de trabajo, en mi casa, y que las emociones son contagiosas. ¿Y cómo voy a pararme yo frente a esa situación, sea cual fuera la que estoy viviendo? La E habla de involucramiento, habla de esta motivación. ¿Qué gancho motivacional voy a tomar yo en mi aula para que el aprendizaje ocurra? Ahora y cuando vuelva. ¿Cuál va a ser mi gancho motivacional? Entonces, por ejemplo, los que se entrenan en charlas TED, utilizan a veces preguntas. Yo hoy les traje una frase: no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Algunos cuentan cuentos. ¿Qué gancho motivacional van a usar ustedes? ¿Cómo atraen hoy desde la virtualidad la atención del alumno? Llegan y dicen, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo están? O, aparte de eso, les ponen un video cortito, les ponen una frase, les hacen una pregunta que los haga reflexionar, una foto. ¿Cuál va a ser ese gancho motivacional? ¿Para qué? Para que los involucren. Melina Furman habla de esas preguntas poderosas que tenemos, que incentiven la curiosidad. O sea, bueno, a ver, ¿qué voy a aprender hoy?
me hizo esta pregunta, ¿qué voy a aprender? La R está relacionado con las relaciones positivas. Y esto hablábamos antes, esto de cómo voy a generar, cómo voy a lograr esto en mis espacios de trabajo. Nosotros yo siempre, y en el libro está, que una actividad muy interesante para hacer al inicio de las clases es generar el acuerdo del aula. El acuerdo del aula es cómo yo, o sea, cuáles son los aspectos, cómo nos queremos sentir en el aula, qué queremos lograr, tanto los alumnos como nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo me quiero sentir? Yo me quiero sentir respetado, me quiero sentir escuchado, quiero aprender, y a partir de ahí empezar a generar los compromisos. Bueno, si me quiero sentir escuchado y respetado, ¿a qué me tengo que comprometer para poder lograr eso? Y entonces genero un acuerdo del aula al inicio de la clase, del año escolar, donde después todos nos comprometemos y firmamos, y si son más chiquitos se los enviamos a los papás, hasta incluso pueden poner sus deditos o sus manos, para generar estos espacios donde después, cuando haya una disrupción en el aula, ir y retomar esos acuerdos, porque ahí todos nos comprometemos. Hay una máxima que nosotros siempre decimos que es R es igual a R. A buenas relaciones, buenos resultados. Entonces, cuando nos focalizamos en tener buenas relaciones, piénsenlo en cualquier ámbito de su vida, los resultados son sumamente provechosos y efectivos. La M está relacionada con el significado, y esto tiene que ver con Seligman habla del meaning, del significado, a pertenecer a algo más allá, o sea, pertenecer a algo más grande. Y ustedes saben que acá en la Universidad Siglo XXI hizo un estudio hace 1 año y medio más o menos, y les preguntó a varios trabajadores qué era lo que ellos valoraban más en el trabajo. Y quizás muchos de ustedes piensan automáticamente el sueldo, ¿no? A diferencia de eso, a mí me pasó cuando me lo comentaron, lo que ellos dijeron que valoraban más era el orgullo por pertenecer. O sea, y eso habla del involucramiento, de lo que en inglés se habla del engagement, que no tiene mucha traducción al castellano. Ese orgullo por pertenecer habla de hoy, sinceramente, este significado para mí, yo les decía al inicio de la charla, cobra valor. Hoy mi capacidad, mi conocimiento, que está unido a mi pasión, encontró un propósito. Y creo que hoy este orgullo por decir, estamos siendo parte de una transformación educativa que va a tener sus frutos, o sea que estamos sembrando hoy algo diferente para poder recogerlo en los años que van a venir. Entonces, eso también es parte del bienestar de cada uno. La A, que es la última, es el logro. Ya vamos a estar terminando, no quiero tomarles más tiempo del necesario. El logro tiene que ver con esta idea de lo que hablábamos antes de la autoeficacia, ¿no? ¿Qué estoy yo pudiendo, cómo me siento yo con los recursos que tengo frente al desafío que se me está presentando? Entonces, el concepto de autoeficacia tiene que ver con el valor que yo me doy en cuanto a esas capacidades con relación a ese desafío que tengo. Cuando esas capacidades son por debajo de mi desafío, la realidad es que me siento que tengo mucho miedo porque hay mucha brecha entre lo que yo puedo hacer y lo que en realidad el desafío que tengo. Cuando mis capacidades son por encima de mi desafío, me siento desmotivado. Ahora, cuando tengo una pequeña brecha entre mis capacidades y mi desafío, ahí es donde realmente me siento motivado. Eso también lo podemos lograr en el aula. Piensen ustedes cuando le dan un desafío a los alumnos, un aprendizaje, ¿en qué nivel lo ponen? ¿Se sienten muy desmotivados porque es muy fácil? ¿Es muy difícil y hay una desmotivación, entonces no hay involucramiento? ¿O tengo esa pequeña brecha y a partir de ahí los puedo involucrar en el aprendizaje? Seguimos a la siguiente, Vero. Dijimos que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, lo importante para desarrollar el bienestar es trabajar sobre estos 4 componentes, hacia adentro, hacia nosotros mismos y hacia afuera.
El cognitivo, siendo flexibles, creatividad e innovación, desarrollando habilidades comunicacionales y habilidades sociales. El emocional, el social y también el físico. Pablo Picasso decía que cuando pinto, el pincel pinta solo. Y eso, para mí, ese pintar solo, es lo que Pablo decía, este engagement, este estado de flow que hablan muchos. La idea es que, ¿cómo lo logro? Lo puedo lograr solamente en un completo estado de bienestar, con una motivación que venga desde mi ser, una motivación intrínseca, una motivación que venga desde lo más profundo de lo que yo quiero y junto a mi propósito, con alegría, con entusiasmo, con significado. Y la última slide que les quiero compartir es este que dice: el tipo de vida que vivirás mañana comienza con tu mente de hoy. Y también, esto lo tomo de alguien que escuché, de la Fundación Barky, en una charla, él planteó esto, ¿no? ¿Cómo queremos vivir este espacio que estamos atravesando? ¿Lo queremos vivir como un paréntesis, algo que lo vivimos y después lo podemos quitar y desechar? ¿Lo queremos vivir como un punto seguido, donde, bueno, pasó esto y seguimos de la misma manera? ¿O lo vas a vivir como un punto y aparte y vas a empezar a recobrar y a reconstruir y a escribir una nueva historia en la educación? Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos preguntas, Patricio, comentarios. Ana, ¿cuál es la fundación que nombró al final? Si la La Fundación Barky, Barkey se escribe. Bien. Bueno, Milena había preguntado cómo trabajar la gestión emocional desde la escuela virtual, que ya estuviste comentando algo, no sé si querías agregar algo más al respecto. No sé si Milena respondía a tu consulta o querés hacer alguna otra. Bien. Obviamente, me gustaría decir que en realidad digamos, la estructura emocional, digamos, trabajar en las emociones en la escuela no debería ser algo que atraviese la currícula. Entonces, obviamente en Estados Unidos hay un montón de programas de educación emocional, pero incluso, por ejemplo, si sos profesor de literatura y estás viendo un cuento, ver, bueno, ¿qué está sintiendo el personaje? ¿Cómo lo podrías desarrollar? ¿Qué te pasaría a vos en esa situación? ¿En qué otras situaciones de tu vida podés experimentar lo mismo que experimentó el personaje? Y ahí es cuando ahí es la idea de que el aprendizaje cobre significado para el alumno. Porque si no es algo que está ahí afuera nada más. ¿Cómo lo traigo a mi vida? Bien. Dice Majo que le gustaron las ideas del embajador del bienestar y la caja de agradecimiento, que las va a aplicar en el secundario. Buenísimo. Contame, Majo, después cómo te fue. Le dice impecable como siempre, buenas sugerencias muy prácticas, dice Margarita. Muchas gracias, excelente presentación, gracias por compartir conocimiento desde México, nos dicen. Gran reto la educación inclusiva y muy pertinente para llevarlo a cabo también. Ahí estamos compartiendo el link también para si quieren ver el libro de Laura en nuestra página web. Miquel dice muchas gracias a Laura y a Ediciones Granica, le agradecemos a él por estar, le agradecemos a todos por estar realmente, porque, insisto, hacer eventos y demás tiene sentido si nos acompaña la gente, si no estamos gritando en el vacío simplemente, ¿no? Así que bueno, no sé si querés ir cerrando. Ah, bueno, acá Milena nos pregunta, ¿cómo podríamos hacer el proceso de reacople antes de regresar a la escuela? En realidad, quizás lo que tendríamos que hacer, yo me haría estas 3 preguntas, ¿no? Que mencioné anteriormente, Milena, para hacer el reacople. Bueno, ahora vamos a regresar. De lo que viviste, ¿no? A los alumnos, a los docentes, a los directivos. ¿Qué querés mantener? ¿Qué te gustó? ¿Qué querés seguir haciendo porque te sirve? Porque, nada, está bueno, porque te trae también incluso bienestar. ¿Qué ya te diste cuenta que no sirve más? ¿Y qué de todo lo que viví voy a incorporar? Así que, bueno, me parece que quizás podríamos hacernos esas 3 preguntas.